Yo, 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 ¿cómo estamos? Me alegro de verte otra vez por aquí. Pero, o sea, de verte me refiero no a verte literalmente, porque eso significa que tendría una cámara en tu casa y eso es de... Pero bueno, me alegro de que estemos otra vez conectados por aquí. Eso significa que en el primer vídeo sobre la pasiva lo has entendido absolutamente todo y eres un auténtico guerrero, una auténtica guerrera y has dicho yes, give me more please, dame más contenidos gramaticales, por favor, quiero más de eso que tú sabes. Entonces, yes, yes, yes. Ya sabes que this is the right place. Este es el lugar adecuado. En este nuevo vídeo sobre la pasiva estudiaremos todos los tiempos verbales, absolutamente todos los tiempos verbales, todos los presentes, todos los pasados, todos los futuros. Y si hubiera algún tiempo verbal más que se inventase mañana estaría yo aquí haciendo un vídeo y subiéndote todo sobre la pasiva, sobre ese tiempo verbal. Y después vamos a estudiar la doble pasiva, la pasiva con doble objeto, ¿sí? Es muy importante para los niveles un poquito superiores de inglés y yo creo que la podremos entender perfectamente porque es súper fácil, ¿sí? Entonces, let's go to the presentation. Comenzamos la presentación donde la dejamos en el último vídeo, viendo todos los tiempos verbales con la pasiva, ¿sí? Tenemos tiempos presentes, presente simple, presente continuo, presente perfecto. Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto. Tiempos futuros, el futuro con will, el futuro be going to, el futuro continuo, el futuro perfecto, es decir, todos con sus ejemplitos, con su verbo to be, con todas estas cositas. Yo creo que merece la pena que te quedes aquí, ¿vale? Entonces, tiempos presentes. Tenemos tres diferentes. En el caso del presente simple, ya lo hemos visto en el vídeo anterior, no vamos a explicar muchas de las cosas que ya hemos explicado anteriormente. Simplemente en aquella esquina de ahí arriba te dejo una tarjeta, ¿vale? Accede a ella porque así vas a saber lo importante del verbo to be. Vas a aprender todo lo importante sobre ese by, cuándo omitimos el by, cuándo nos quedamos con el by. Vas a saber los cambios entre el sujeto y el complemento directo. Entonces, merece la pena. Luego vuelves a este vídeo y ya sí que te haces un Master Pro Ultra Mega Sonic de la pasiva, ¿sí? Entonces, presente simple. Verbo to be en presente simple, ¿cómo es? Am, is, are. Es decir, cuando nuestra oración en activa está en presente simple, nuestro verbo to be tiene que estar en presente simple. Ya sabemos que nuestro verbo principal tiene que estar en participio, ¿sí? Con lo cual, they release films before Christmas. Presente simple, verbo to be en morado, en presente simple, y después el verbo principal en participio. Films are released before Christmas. Hemos hecho los cambios necesarios entre el sujeto, complemento directo, todas estas cositas que ya hemos explicado. Ejemplo número 2, he plays that song every day. Él pone esa canción todos los días. Hacemos los cambios pertinentes, plays, presente simple, verbo to be en presente simple, porque es lo que representa nuestro tiempo verbal, verbo principal de la oración en participio, played. ¿Yes? Vamos al presente continuo, se vamos complicando las cosas. Vamos del nivel 0 al nivel 0,25, ¿vale? ¿Cómo es el verbo to be en presente continuo? Ya sabéis que el presente continuo es un verbo to be, am, is, are, más un verbo con ing. Como en este caso el verbo que buscamos es el verbo to be, en presente continuo será am being, is being, are being. Estoy siendo, está siendo, están siendo, ¿sí? Entonces, mi hijo está cocinando la cena ahora mismo. Soy así de vago que mando a mi hijo de 3 años a cocinar la cena. Entonces, dinner is being cooked now. Is being, verbo to be en presente continuo, verbo principal cook en participio. Los estudiantes están respondiendo a las preguntas. El tiempo verbal de la oración es un presente continuo, con lo cual el verbo to be tiene que estar en presente continuo. Las preguntas están siendo respondidas. Are being answered by the students. Podríamos ponerlo, podríamos quitarlo. Las preguntas normalmente las responden los estudiantes, ¿sí? Siguiente tiempo verbal, el presente perfecto. Ya sabes que el presente perfecto se forma con have más un participio. Como en este caso buscamos el presente perfecto del verbo to be, tendremos has been o have been. ¿Cuándo tendremos has? Cuando nuestro sujeto sea en tercera persona. ¿Cuándo tendremos have? Cuando nuestro sujeto sea en cualquier otra persona. Entonces, Jack has bought a new house. Jack se ha comprado una casa nueva, ¿vale? A new house, complemento directo, has been bought by Jack. Has been, verbo to be en presente perfecto, porque nuestra oración está en presente perfecto. Bought, verbo principal de la oración, en participio. Segundo ejemplo. La Cruz Roja ha ayudado a un montonazo de familias. True fact. Es cierto, la Cruz Roja ayuda siempre a un montón de familias y a un montón de personas a lo largo y ancho del mundo. Entonces, a lot of families have been helped.
Have been, porque es un verbo to be en presente perfecto, porque nuestro verbo en activa está en presente perfecto, y helped, porque es el verbo principal de la oración en activa, y lo necesitamos en participio, con lo cual, súper fácil. Tiempos presentes, cubiertos, recuerda todo esto, ¿vale? Vamos a los tiempos pasados sin más dilación. Tenemos el pasado simple. Ya hemos dicho antes que nuestro verbo to be representa el tiempo verbal de la oración en activa. Con lo cual, verbo to be en pasado simple, was y were. Siempre que te encuentres un verbo en pasado simple, es decir, Graham Bell invented the telephone. Como decimos en español, Graham Bell, con J y así súper españolizado. Graham Bell inventó el teléfono. El teléfono fue inventado por Graham Bell, ¿sí? Was, fue, en pasado simple, invented, verbo en participio. Ejemplo número 2. Un ladrón entró en mi tienda ayer. Entró, en este caso es broke into, irrumpió, ¿vale? Es un verbo con una preposición. Bueno, veremos este tema un poquito más adelante. Por aquí tenemos entonces que mi tienda fue irrumpida. En español no tiene mucho sentido, pero en inglés sería was, verbo to be, porque el verbo de arriba, el verbo de activa, está en pasado simple. Broken into, porque break into en participio es broken into. Facilísimo. Pasado continuo. ¿Cómo es este verbo to be en pasado continuo? El verbo to be en pasado continuo se forma con was y were más un verbo con ing, es decir, con la forma de gerundio. En este caso tenemos was being para primera y tercera persona, were being para segunda y todos los plurales. Con lo cual, I was doing my chores when, estaba haciendo mis tareas de casa cuando sucedió algo, me llamaron al teléfono, cualquier cosa de estas, ¿vale? Mis tareas estaban siendo hechas cuando were being, verbo to be representando un pasado continuo, y después done, porque el verbo do en participio es done. Simplemente presta atención a que el verbo to be en este caso es were, porque tienes chores, es decir, lo tienes en plural, con lo cual tiene que concordar directamente con nuestro sujeto. La frase de abajo, Mr. Smith se estaba bebiendo un té cuando... Mr. Smith was drinking, vale. He analizado que mi verbo está en pasado continuo. ¿En qué tiempo tiene que estar el verbo to be en la oración en pasiva? Efectivamente, en pasado continuo, con lo cual tea was being drunk. Drunk, ¿por qué? Porque el verbo drink en participio es drunk. Todo este tema de los verbos te lo tienes que aprender al dedillo para poder llevar a cabo todo el tema de la pasiva en todos los tiempos verbales, con lo cual es importante para llegar a este nivel de la pasiva, antes tienes que saberte todos los tiempos verbales y cómo se crean. Pasado perfecto. Ya sabes que el pasado perfecto lo utilizamos para acciones de pasado que han sucedido antes de otras oraciones en pasado. No te preocupes porque dentro de un tiempecillo subiremos un nuevo vídeo con el pasado perfecto y el pasado simple. I had called them before they came. Ya les había yo llamado cuando ellos vinieron a casa. Had called es un pasado perfecto, se forma con el verbo have en pasado, esa es la parte de pasado, y la forma de perfecto la forma un participio. El verbo to be en pasado perfecto es had been, ¿ok? Entonces, ellos ya habían sido llamados antes de venir. Tenemos por ahí had been, verbo to be en pasado perfecto, called, verbo call en participio, ¿sí? Misma norma que estamos siguiendo una y otra vez. Segundo ejemplo, 2 hombres habían robado el banco cuando la policía apareció. El banco había sido robado cuando la policía apareció. Tienes un had been porque el tiempo verbal de la oración en activa, la de arriba, está en pasado perfecto. Tienes tu verbo to be en pasado perfecto, had been, y después robbed, lo tienes ahí así de esa manera porque es el participio del verbo rob. Esto en cuanto a los tiempos pasados, así de fáciles, y nos quedan los últimos, los tiempos futuros. Entonces, para los tiempos futuros, en vez de 3 opciones, tenemos 4 opciones diferentes. Futuro will, futuro continuo, futuro be going to y futuro perfecto. En el caso del futuro will, ya sabes que después de will siempre va un infinitivo, con lo cual el verbo to be con la forma de will será will be. Siempre que encontremos una oración en futuro will, nuestro verbo to be será will be, ¿sí? Entonces, él lo hará mañana. Oración en pasiva, it will be, verbo to be en futuro, done, participio del verbo do, tomorrow. Guardaré tu secreto, I will keep your secret. Your secret will be, verbo to be representando un futuro will, y kept, participio del verbo keep. Fácil. Pasamos al siguiente, futuro continuo. El futuro continuo se forma con un will, con un be y con un verbo con ing después.
Ellos estarán reparando tu coche. Estarán, will be, reparando con ese ando, ese gerundio, repairing your car at 6 a.m. Verbo to be en futuro continuo lo tenemos como will be being. Es un poquito raro. Estarán, will be, being, siendo, ¿sí? Your car will be being repaired. Ahí en vez de tener 3 formas verbales tenemos 4. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo el verbo to be en cualquiera de las formas que necesitemos. Siguiente ejemplo. I will be watching you. Te estaré vigilando. You will be being watched. Tú estarás siendo vigilado. Will be being, verbo to be en futuro continuo y después watched. El verbo principal es watch, en participio watched. Siguiente. Be going to. Be going to, ya veremos la diferencia entre todos los futuros en otro vídeo, no os preocupéis, en este caso planes o intenciones. Si conjugamos el primer be de be going to será is, are, ¿verdad? Y si después del to tenemos que tener un infinitivo, la única opción sería tener ese verbo to be como infinitivo, de tal manera que sería am going to be, is going to be, are going to be. Ese verbo to be lo representamos en futuro be going to de esas 3 maneras que tenemos ahí. Con lo cual, voy a decir la verdad. I'm going to tell the truth. Si esta oración la hacemos en pasiva, diríamos the truth, complemento directo en primera posición, is going to be, verbo to be en be going to, told, verbo principal en participio. Siguiente, Rose is going to cook 2 cakes. ¿Por qué 2 pasteles? Si en realidad con uno es suficiente. Pues porque quería que en este caso tuviéramos un sujeto múltiple para que el verbo to be estuviera como are en vez de como is, ¿vale? Así de fácil. Entonces, 2 cakes are going to be. Verbo to be que concuerda con el sujeto, que ya es este verbo to be representando un futuro en be going to. Y después, cooked lo tenemos en participio también, ¿vale? Perfecto. Si pasamos al último futuro de todos, este futuro perfecto lo que representa es una acción que se habrá terminado en el futuro en un momento determinado. Un poco lío, ¿no? Pero bueno, si has llegado hasta aquí es porque conoces este futuro perfecto. Y si no, lo veremos más adelante. Si quieres toda la diferencia entre los 6 futuros en inglés, que es que no son 2 ni son estos 4, es que todavía nos falta desvelar otro par de secretitos respecto al futuro, déjalo en los comentarios y estoy seguro de que no nos importará y nos esforzaremos un montón para hacer otro vídeo explicando todo sobre los futuros. I will have finished my job in December. Ya habré terminado mi trabajo en diciembre y me darán las vacaciones. Yeah, Christmas holidays. Mi trabajo will have been. Este futuro perfecto se forma con un will y con un have y con un participio, con lo cual will have been es el verbo to be en futuro perfecto. Y después tenemos que tener otro participio, obviamente, que es el que marca nuestro verbo principal, con lo cual ya tenemos nuestra oración y el segundo ejemplo, Quentin ya habrá superado su situación en 2 meses. Es decir, de aquí a 2 meses, Quentin seguro que ya habrá superado su situación. Entonces, Quentin's situation will have been overcome in 2 months. Ya habrá sido superada. Habrá, will have, sido, been, superada, overcome. Muy facilito, simplemente seguimos las mismas estructuras que venimos siguiendo en todos los tiempos verbales. Y ahora, la guinda de los pasteles que había cocinado Rose anteriormente, pasivas con doble objeto, de verdad, ¿te estás queriendo reír de mí? Siento deciros que no. Me duele tanto como a vosotros, hacedme caso, pero las pasivas hay muchas veces que tienen un doble objeto. Ya sabéis que en español, por ejemplo, el verbo comprar, yo compro algo a alguien, ¿sí? De tal manera que tienes un complemento directo, compro algo, lo compro. A alguien, le compro algo, es decir, tienes un complemento directo y un complemento indirecto. En el caso de que tu verbo tenga un complemento directo y un complemento indirecto en la misma oración, en ese caso tendremos una doble pasiva, es decir, una pasiva con doble objeto, porque tanto el complemento directo como el complemento indirecto podrán ser los sujetos de tu oración en pasiva. Sí. Así como te lo cuento. Sí, lo siento. Entonces, ahí pone no please, pero creo que es mejor un yes please, por favor, cuéntamelo. Nos pone un asterisco ahí abajo que no existe en español, con lo cual no intentéis buscarle mucho sentido a algunas de estas oraciones, pero en inglés sí que existen y son perfectamente correctas, ¿vale? Con lo cual, primer ejemplo, le compré a María un regalo. I bought Mary, en azulito claro tenéis los indirectos, complementos indirectos, recuerda, en español son aquellos que sustituimos por le o les, le compré un regalo. Y tenemos los complementos directos, como antes, en azulito oscuro. Con lo cual,
Opción 1A. Cogemos nuestro complemento directo y lo ponemos en primera posición. A present. El verbo de la oración activa está en pasado simple, con lo cual en moradito, verbo to be en pasado simple, bought, verbo principal, en participio. Y después, to marry, a María. En español decimos le compré eso a María. Ese a lo representamos con un to. Siempre que en estas dobles pasivas tengamos el complemento directo como sujeto, en el complemento indirecto tendremos que poner un to. Opción 1B, que en vez de nuestro complemento directo, sea nuestro complemento indirecto el que forma el sujeto de nuestra oración en pasiva. De tal manera que Mary was bought a present. María fue comprada un regalo. ¿Ves? En español no tiene ningún sentido, pero en inglés es totalmente correcto. Segundo ejemplo, le mandamos una carta a mis padres. Ya en esa oración ya te dice a mis padres, con lo cual ya tienes ese to. En la oración 1A lo único que tienes que hacer es mantenerlo. Complemento directo. Una postal fue mandada a mis padres. Perfecto. Complemento directo como sujeto. Complemento indirecto lo dejamos en su sitio. Verbo como ya hemos comentado antes, ¿sí? Opción 2B. Que my parents, complemento indirecto, sea el sujeto de nuestra oración, con lo cual my parents were sent. Mis padres fueron mandados una postal. En este caso porque es were y no was. En la 2A ves que a postcard es tercera persona singular. Y en la 2B ves que my parents es tercera persona pero plural, con lo cual por pura concordancia entre el sujeto y el verbo tendremos que tener were sent a postcard. Opción número 3, última opción y con esto os prometo que terminamos la presentación. The officer showed me the way out. El oficial me enseñó el camino de salida. Primera posición. The way out was shown to me. Recuerda este to, que lo tienes que utilizar siempre en este tipo de oraciones. Y I was shown the way out. Yo fui mostrado el camino de salida. Sin sentido en español, pero en inglés sí. Date cuenta de que estamos cambiando ese me por un I. Esto tiene todo que ver con los pronombres en forma de sujeto y en forma de objeto, que estoy seguro de que ya controlas, con lo cual no te voy a decir nada más de esto. Me aparece en la oración en activa y en la oración 3A después del verbo, después del verde, con lo cual tiene que tener esa forma, y en la oración 3B aparece antes del verbo, es decir, en primera posición como sujeto, ya sabes que tiene que cambiar. Si has aguantado hasta aquí, realmente te mereces un premio. Y bueno, creo que tu premio puede ser llevarte toda esta explicación. Ya sabes que dicen que el saber no ocupa lugar, excepto si lo estás metiendo los libros en una caja y entonces tienes toda tu casa llena de cajas. En ese caso sí que ocupa lugar, pero no en nuestra cabecita, ¿sí? Entonces, todo lo que aprendas será muy útil para tu futuro de una manera o de otra. Nunca desperdicies la oportunidad de aprender algo nuevo. Muchas gracias por tu atención. Thank you for your attention. Espero que estos vídeos hayan sido de gran ayuda y una vez más, que lo claves en tu examen. Muy buena suerte. Good luck. See you in the next video. Bye.